Con gran gozo continuamos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Es bueno volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy se titula Dios cumplió sus promesas sobre Juan y sobre Jesús. Cuando Dios hace una promesa, la cumple. No importa cuán difícil o imposible parezca. No importa si cumplirla toma 1000 años. Lucas 1:57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Dios hizo lo que le había prometido a Zacarías. Zacarías y su esposa tuvieron un hijo y lo llamaron Juan, tal como el ángel le había ordenado. ¿Se acuerdan de otras promesas que Dios había hecho y cumplió? Él cumplió sus advertencias a Adán y a Eva, sus advertencias a la gente de la época de Noé. Cumplió sus promesas a Abraham de darle descendientes. Cumplió los sueños que le dio a José. Su promesa a Moisés de sacar a los israelitas de Egipto y traerlos de regreso al monte Sinaí. Él lo cumplió. Su promesa a los israelitas de preservarlos en la última plaga si ellos llevaban a cabo sus instrucciones sobre la Pascua. Lo cumplió. Él cumplió su promesa de traer a los israelitas a la tierra prometida. Sus advertencias a Israel y Judá de que los llevaría al cautiverio si no se arrepentían de sus pecados, lo cumplió. Lucas 1:67-79. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo sobre Juan: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Zacarías creía la promesa de Dios que les había dado a los profetas. Dios Espíritu Santo utilizó el conocimiento que Zacarías tenía del Antiguo Testamento para traer este mensaje de que en efecto estas promesas estaban por cumplirse. Cada uno de nosotros debe ser rescatado del poder de Satanás, de las cosas pecaminosas que dominan nuestras vidas, de la muerte y de separación de Dios. Esa es la razón por la que Dios planeó enviar el Salvador al mundo. Lucas 1:72-75. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Abraham era el padre de la nación de Israel. ¿Se acuerda de que antes de que Abraham fuera a vivir a Canaán, Dios le había prometido que uno de sus descendientes sería el Salvador? Génesis 12, versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aunque habían pasado miles de años desde que Dios le había dado la promesa a Abraham, Dios no se había olvidado de ella. Dios siempre hace exactamente lo que dice. El versículo 76 del capítulo 1 de Lucas dice: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Dios Espíritu Santo le dio este mensaje a Zacarías y Zacarías lo creyó. Zacarías estaba profetizando, o sea, por medio del Espíritu Santo, Zacarías estaba hablando de su hijo Juan. Juan iba a ser el profeta que prepararía el camino para el Salvador venidero. Él le anunciaría a Israel que el Salvador estaría pronto con ellos. El libertador, el Salvador para quien Juan tenía que preparar el camino, iba a ser el Señor mismo. Ningún hombre común podía rescatarnos de Satanás, del pecado ni de la muerte. El Señor es el gran libertador de todos los que confían en Él.
Recuerde, ¿quién rescató a Noé y a su familia del diluvio? ¿Quién rescató a Isaac de la muerte y proporcionó un carnero para morir en lugar suyo? ¿Quién rescató a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Quién rescató a José de la cárcel en Egipto? ¿Quién rescató a los israelitas de la esclavitud de Egipto? ¿Quién salvó a los israelitas del ejército del faraón en el Mar Rojo? ¿Quién rescató al pueblo de Israel de la muerte al proveerles agua y comida en el desierto? El Señor. El Señor es el único gran libertador. No hay otro salvador sino el Señor. Dice Isaías 43:11, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay salvador. Lucas 1:77, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Es que vino el Salvador. Zacarías dijo que cuando viniera el Salvador, él le mostraría a su pueblo cómo sus pecados podían ser perdonados. Dios no puede ni está dispuesto a perdonar los pecados a menos que se pague el precio total del pecado. El castigo por el pecado es la separación de Dios para siempre. ¿Cómo podría pagarse el pecado entonces? ¿Cómo pueden los pecadores obtener perdón y salvación del castigo eterno? Zacarías dijo que el Salvador aclararía todas estas cosas. Versículos 78 al 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora, el día, la luz nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. El libertador vendría como el sol naciente de la mañana. ¿Cómo se sentirían ustedes si salieran a caminar por un bosque y se perdieran? Al ponerse el sol, no solo estarían perdidos, sino que no podrían ver dónde están, cómo encontrar el camino de regreso. Estarían muy ansiosos por ver el sol al amanecer para poder encontrar el camino de regreso. De igual manera, el pecado de Adán y Eva nos llevó a todos a la oscuridad. Ellos habían estado muy seguros en el huerto del Edén porque dependían de Dios para todas las cosas, y Él les daba todo lo que necesitaban. Pero cuando pecaron, su pecado los separó de Dios. Fueron expulsados del huerto. Para decirlo de alguna manera, de alguna otra manera, ahora estaban en oscuridad, en peligro permanente de sufrir el ataque de Satanás. Todos sus hijos y descendientes, ustedes y yo incluidos, nacimos en la oscuridad del pecado. Pero Dios estaba haciendo un camino para salir de la oscuridad. Zacarías dijo que el libertador vendría al mundo para ser la luz de todas las personas. El libertador vendría como el sol que sale después de una noche oscura y da luz a todas las personas en todas partes. ¿Cuántos soles le dan luz a la tierra? Solamente uno. El mismo sol le da luz a todo el mundo. ¿Cuántos libertadores prometió Dios enviar al mundo? Solamente uno. Dios prometió un solo libertador que haría posible que nos acercáramos a Él. Traería luz al mundo entero como el sol saliente. Versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Juan vivió en el desierto hasta que llegó el momento de Dios para que él comenzara a dar su mensaje a Israel, con el fin de prepararlos para que confiaran en el libertador venidero. Juan le creyó a Dios. Él sabía que era pecador, pero confiaba en la promesa del libertador. Juan iba a ser el último profeta que le anunciara a Israel la venida de Jesucristo. Mateo 1, versículos 1 y 2, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús, el libertador venidero, iba a ser descendiente de Abraham, Isaac, Jacob y David.
Dios les había prometido que el libertador pertenecería a su familia. Dios planeó todo lo que le ocurriría al Salvador aún antes de que viniera al mundo. Lo vemos al observar las profecías del Antiguo Testamento sobre el libertador. Algunas de ellas son, por ejemplo, Isaías 9:7. Dice que él sería descendiente de David. Isaías 7:14, que nacería de una virgen. Miqueas 5:2, que nacería en Belén. Oseas dice que se refugiaría en Egipto. Isaías 53 dice que sufriría por nosotros, sería herido, guardaría silencio ante sus acusadores, sería rechazado, moriría por los malvados y sería sepultado con los ricos. El Salmo 16:10 dice que resucitaría. El Salmo 68:18 que regresaría al cielo. Podemos encontrar muchas otras profecías sobre Jesús, el libertador, en el Antiguo Testamento. La muerte de Jesús se menciona 175 veces en el Nuevo Testamento. Jesús también iba a llamarse Cristo. Cristo es una palabra griega que significa el ungido, una persona apartada por Dios para funciones especiales. Cristo es también la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Jesús era el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Como el mediador entre Dios y los hombres, Jesús tiene 3 oficios especiales y principales. Él es profeta, sacerdote y rey. Como el profeta de Dios iba a venir al mundo para anunciar el camino de Dios, para que todas las personas fueran rescatadas de Satanás, del pecado y del castigo eterno. Juan 1, del 1 al 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este Verbo, esta palabra viviente, es Jesús, Dios el Hijo. Dios también iba a enviar a Jesús para ser el gran y último sumo sacerdote. Recuerden que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento presentaba ofrendas de sacrificios de animales y llevaba la sangre de los animales al lugar santísimo una vez al año por los pecados, presentando ofrenda por los pecados de la gente y por los suyos propios. El sumo sacerdote intercedía por el pueblo ante Dios y también declaraba bendiciones. Jesús, como el Cordero de Dios, murió una sola vez. Con una sola ofrenda de su vida, hizo perfectos para siempre a los salvados. Como sumo sacerdote intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Además, Jesús iba a ser rey gobernante, el descendiente del rey David. Dios prometió que solo Jesús iba a ser el Cristo, el ungido. Ningún otro puede reclamar con derecho esta posición. Dios prometió que Jesús iba a ser el único libertador de los pecadores. Dios iba a enviar a un solo libertador para el mundo entero. Con la llegada de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se establece su reino, su gobierno en la tierra. Él es el Rey. En esta lección vimos que Dios cumple sus promesas, que Él es el único Dios y que es el único que puede rescatar a los hombres de sus pecados, que Dios mismo sería el libertador. Explicamos cómo los hombres pueden ser salvos. Jesús es profeta, sacerdote y rey. Será hasta la próxima semana cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. La próxima semana estudiaremos sobre el nacimiento de Jesús. Que la paz
y la gracia del Señor quede con ustedes. Sean bendecidos.